¿Te suele pasar que los acontecimientos ajenos te afectan más de lo normal? ¿Eres el tipo de persona que no puede ver sufrir a cualquier ser vivo, ya sea animal, ya sea humano, porque realmente lo pasas mal? Entonces, quédate porque esta información es para ti. Es muy importante que empieces a comprender que hacerte responsable emocionalmente de ti es también hacerte cargo de las cosas o de la información a la que tú tienes acceso. Profundicemos. Ahora con todo este rollo con las redes sociales, pues obviamente hay que tener más cuidado porque tienes acceso a una cantidad de información. Estás tan tranquilo viendo redes sociales que un día coges y ves algo que te da un momento y un chute de felicidad, como también puedes ver cosas bastante desagradables. Y es que el morbo es lo que tiene, que es muy impulsivo. Entonces esto también lo tienes que aprender a gestionar si eres una persona altamente sensible o lo que es lo mismo, un PAS, persona altamente sensible. Y tú dirás, pero es que es muy fácil gestionar el morbo. No, señora, no, señor. El morbo de hecho es un impulso, es un instinto. Y si tú eres una persona bastante sensible, pues es mejor que aprendas a ser selecto con este tipo de información a la que accedes. Y más cuando estamos hablando de redes sociales que generalmente por lo menos el TikTok estás scrolleando, pasando para arriba y no eres consciente de la cantidad de información. Bueno, vamos por partes. Lo primero y más importante que tienes que tener en cuenta es que sentir mucho no es debilidad, es información y de hecho es hasta un poder. Y la verdad es que puede ser que esto a veces hasta te resulte incómodo, como que no encajas y más en una sociedad que está medio crazy. Pero desde mi punto de vista, sinceramente considero que ser sensible es un privilegio que no todo el mundo se puede permitir, ya que puedes captar muchas cosas sin el más mínimo esfuerzo. En una sociedad que está muy desconectada de sí misma, tener este poder es un privilegio realmente. Ser alguien con esta facultad es un plus. Ahora bien, si te pones a pensar, es que realmente el problema no es ser un PAS, una persona altamente sensible, sino que tienes que aprender a gestionar esa sensibilidad. Eso es todo. Ahora, a día de hoy, hay una cantidad de herramientas, de técnicas que te facilitan la gestión de esa sensibilidad, desde la música hasta el dibujo, la arteterapia, pasando por el ejercicio, incluso el baile. Tener el poder de la sensibilidad emocional te da la capacidad de navegar por mundos por los que no todo el mundo tiene acceso. Y eso realmente es un privilegio. También te digo, tienes que ser extremadamente selecto a la información que tienes acceso. Tienes que ser selecto con todo lo que absorbes, ya sea a nivel visual, a nivel auditivo, incluso alimenticio. Este tema definitivamente da para otro vídeo porque esto es bien importante. La nutrición no solamente es una cosa que se dé a nivel de alimentación, sino a nivel visual y a nivel auditivo también. Todo lo que vemos a nuestro alrededor lo absorbemos, todos son estímulos y el ser humano tiene una capacidad impresionante para absorber esos estímulos, evidentemente unos más que otros, y de esto va este video, de las personas que son aún más sensibles. A mí personalmente hay un concepto que me resuena muchísimo y se llama persona esponja energética. Son estas personas que todo lo absorben, todo, desde la energía de un lugar hasta las emociones de los demás, con una facilidad impresionante. O lo que es lo mismo, en psicología existe una teoría de las neuronas espejo, que básicamente es empatizar con las emociones de la otra persona. Tienes una facilidad para conectar con lo que le está pasando a la otra persona impresionante. Y eso suele pasar mucho. Y es que aquí la vaina es que todo te suele afectar cuando no sabes decir que no. Es decir, cuando no sabes diferenciar cuando eso es tuyo o de la otra persona. Es decir, en realidad, ¿qué es mío y qué es de la otra persona? Sino que sin darte cuenta te adueñas o haces tuyo ese sufrimiento o esa alegría de la otra persona sin que sea tuya. Con esto del tema de las emociones hay en internet una cantidad de teorías. A mí personalmente la que más me resuena y con la que más me siento identificada y de hecho con la que trabajo en mis procesos de acompañamiento emocional es la teoría de que las emociones son una frecuencia, vibran, porque realmente son invisibles, tú no las puedes ver, tú las sientes. En conclusión, los seres humanos somos energía y por ende las emociones son frecuencias. De hecho, Einstein lo dijo en su momento, que somos energía, es decir, que la materia está compuesta por energía. Hay que ser muy inteligente para darse cuenta que todo lo que nos rodea es materia. Y si la materia es energía, pues entonces 1 más 1 es 2.
¿no? Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Porque básicamente hay que aprender a poner límites. Y cuando hablo de poner límites en términos invisibles, porque claro, como lo dije anteriormente, las emociones, a mi modo de ver, no son visibles, son frecuencias, son vibraciones. Entonces, dicho esto, pues evidentemente hay que aprender a poner también límites invisibles, ya sean emocionales, mentales, incluso energéticos, según sea el caso. Y es que el espacio interno, el espacio interior, parece una tontería, pero también hay que protegerlo. Es muy importante comprender que hay que protegerlo, lo que es invisible a los ojos también. Las emociones son algo que no a todo el mundo se le puede demostrar en según qué contexto, ¿me entiendes? O en según qué situación. Por eso es que hay que aprender a regularlas y a demostrarlas. Técnicas como la respiración consciente, la visualización y las afirmaciones son supremamente efectivas para gestionar todo tipo de situación. Lo único es que realmente tienes que estar dispuesto a ponerlas en práctica, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Todo suena muy bonito, pero a la hora de la verdad, si tú todo esto lo estás escuchando y no lo pones en práctica, básicamente no vas a hacer nada para cambiar el rumbo de tus emociones. Además, nadie lo va a hacer por ti. Tú eres el responsable de hacerte cargo de la gestión de tus emociones y sobre todo de la forma en que reaccionas. Porque no es lo mismo reaccionar con un impulso que reaccionar con un parón. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú estás en una situación tienes dos opciones: reaccionar por impulso, o sea, desaforadamente, sin pensar, y luego, ante determinada situación, quedarte un momento estático, inhalar y exhalar, para tener una panorámica mucho mejor de la situación y rápidamente reaccionar desde el análisis rápido. Esto se dice pronto, ya lo sé, pero tienes que ponerlo en práctica, además que sucede en milésimas de segundo, literal. Y es que no todo lo que sucede afuera merece estar adentro. A ver, en el mundo hay exceso de estímulos. Para mi gusto, hay una hiperestimulación. Y ahora con esto de las redes sociales es brutal la cantidad de información a la que tenemos acceso, que básicamente se traduce en un bombardeo de estímulos continuos a cada segundo, en cada momento. Esto es bestial para el ser humano y poco se habla de esta hiperestimulación. De hecho, hablaré de esto en un vídeo. Los estímulos al final son esa información que tu cerebro absorbe inconscientemente y que tú básicamente por naturaleza no tienes la capacidad ni siquiera de digerir, por lo menos con la rapidez a la que va hoy el mundo. Por eso a veces tenemos ataques de ansiedad y por obvias razones. Primero, no te da tiempo a digerirlo, pero tampoco te da tiempo a profundizar en esos estímulos. Por ponerte un ejemplo, TikTok es una máquina de estímulos a lo bestia y no te da tiempo a digerir la cantidad de información a la que accedes, porque por un lado hay baile, por otro lado hablan de la autoestima, por otro lado hay una persona contándote qué pasa en el Everest, por otro lado viene otro y te cuenta una tragedia por la que está vivido, y esto pasa en cuestión de milésimas de segundo. Obviamente al cerebro no le da el tiempo para digerir esta información y de esto poco se habla. Definitivamente no es nada sano y es muy adictivo. Y para terminar, todo te afecta básicamente porque no te conoces a ti mismo, porque no tienes un autoconocimiento. Todo esto que te acabo de contar se puede gestionar y tú dirás, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me comporto? Tienes que seguir siendo tú mismo, pero con la responsabilidad de hacerte cargo a la información que accedes y a los estímulos que permites que tengas acceso. El autoconocimiento, al final, es tu escudo más poderoso. ¿Por qué? Porque cuanto menos te conoces, más control tienen sobre ti tus propias emociones. Mientras que si tú reconoces en ti y te haces dueño de cómo reacciones, de qué tipo de emociones emanan de ti, vas a tener más control sobre ellas y por ende vas a poder gestionarlas. Para autoconocerte, como lo dije anteriormente, hay una cantidad de técnicas que antes no existían y menos mal, porque con toda la información a la que ahora tenemos acceso, yo personalmente lo considero vital e importante para las generaciones venideras. Gestionar la información y los estímulos a los que tú tienes acceso te va a dar muchísima más salud mental. Estas técnicas pueden ir desde escribir hasta dibujar, la arteterapia, el movimiento, el baile, hablar.
Todo este tipo de técnicas que son muy sencillas te van a dar la libertad para gestionar la forma en que gestionas tus emociones. Y es que literalmente, cuanto más te entiendes, menos te desbordas. Soy Erika Zárate, tu asesora emocional. Si quieres seguir profundizando en este maravilloso mundo de las emociones, sígueme y suscríbete a mi canal. Un beso. ¡Chao!